Tenemos esta presentación el día de hoy, 2021, el año de reducir costos con servicios gestionados. En el año que nos ha tocado los tiempos más complejos y difíciles que nos haya podido tocar, yo creo que en la historia de la humanidad. Y en Argentina no solo con la pandemia, sino que también con la crisis económica que atraviesa el país. Son tiempos difíciles donde nos hemos tenido que esforzar en sacar lo mejor de cada uno. No es solo en términos personales, profesionales, sino que también en términos familiares. Ha sido un desafío mayúsculo para todos. Pero también tiempos difíciles implican grandes oportunidades. Eso es algo que sabemos, lo tenemos muy claro en la Argentina, porque en el fondo esta crisis sanitaria no solo es una crisis humanitaria, una tremenda crisis humanitaria, sino que es una crisis también empresarial. Muchas industrias se han visto muy afectadas, ¿cierto? Por distintas razones, por el modelo de negocio, por la necesidad de tener una oferta de soluciones que sea con transacciones online. Esto ha puesto un desafío empresarial mayúsculo y también se ha traducido en algo súper importante, que es una crisis financiera, una crisis de liquidez. Y es súper importante tenerlo presente. Este reto, este desafío de ser una crisis financiera, donde a lo mejor a nuestra industria no está directamente afectada, pero a nuestros clientes han sido afectados, nuestros proveedores han sido afectados, por lo tanto, es una crisis económica sistémica a la cual tenemos que hacer frente. Dije, tiempos difíciles representa grandes oportunidades. ¿Y qué tenemos que hacer para capitalizar esas grandes oportunidades? Tenemos que ver cómo hacemos más eficientes a nuestras compañías, cómo hacemos más productivas a nuestras compañías, cómo somos capaces de hacer leverage sobre gastos fijos, y ahí la componente de servicios gestionados TIC y todo lo que lideran, valga la redundancia, los líderes de tecnología, tiene un peso cada vez más significativo en el éxito de las compañías. Hoy por hoy, las empresas se han visto obligadas a transformarse digitalmente. La pandemia nos ha visto obligados, como dije, a sacar lo mejor de cada uno. Y esa es la materia de esta presentación. ¿Cómo nos hacemos más eficientes? ¿Cómo somos capaces de reducir costos? ¿Cómo somos capaces de posicionarnos de una manera distinta de cara al futuro? ¿Cómo somos capaces de hacernos más productivos, hacernos más eficientes? Va a ser la única clave del éxito para que todas las compañías sean sustentables en el tiempo. 2021, el año de reducir costos, y no solo el año 2021, esto va a ser una constante a lo largo de los próximos años. En relación con lo mismo, paso un aviso. En el mes de abril, a más tardar el mes de mayo, vamos a hacer otra charla muy interesante que tiene que ver con las competencias clave para los líderes TIC. Las competencias claves no solo para manejar la pandemia, sino también para llevar la gestión empresarial al siguiente nivel post-COVID-19. Así que les dejo lanzar esa invitación. Vamos a hacer una nueva charla en esta dirección. Y sin más, los dejo acompañados con Jack Jaime, nuestro vicepresidente global de ventas a nivel LATAM, quien es el responsable de hacer esta charla para todos ustedes como un regalo el día de hoy. Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Carlos. Buen día a todos. Espero que se encuentren bien. Un placer saludarlos desde Miami, nuestros headquarters. Realmente les confieso de que si bien llevo un año trabajando desde casa, ahorita un poquito desde la oficina, me hace mucha falta poderlos estar visitando y poder estar compartiendo, especialmente con mi equipo, que está todo el mundo conectado desde Buenos Aires, así que les mando a todos un fuerte abrazo y
y les agradezco por haber traído a estas importantes personas a escuchar esta presentación. Realmente la presentación es una presentación diferente. Hay varias presentaciones que vengo dando a nivel regional. Hay muchas enfocadas con respecto a Customer Experience, que tiene que ver con la manera como estamos interactuando con las compañías. Realmente el mundo cambió y IFX está trabajando muchísimo en cómo podemos en cada interacción asegurarnos de que seamos excelentes. Hoy en día es una compañía en cada interacción que tiene con su cliente, si no es excelente, pues más vale que su servicio lo sea. Gracias por ese intro, Carlos. Realmente como lo planteaste es un buen summary a la presentación que les traigo para ustedes. Es una presentación con respecto a tendencias, es una presentación con respecto a el qué sucedió, cómo vamos a avanzar. Voy a estar dándole ejemplos de cómo acomodamos inclusive dentro de IFX cosas similares a lo que probablemente las compañías deberían estar acomodando. Y espero que la información que les pueda traer les dé a ustedes solidez y les dé a ustedes un poco de confianza en tomar decisiones correctas frente a los proyectos que tienen en adelante en sus compañías. Para poder hablar realmente de costos, hay que hablar de gastos. Y para hablar del 2021, pues hay que hablar de COVID. Eso sí es algo inevitable. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de economizar realmente surgió a raíz de una necesidad que vimos el año pasado, pero de una forma diferente a la que usualmente todas las compañías anualmente buscan generarle eficiencias a sus PIGs, a su balance financiero. El tipo de ahorro que surgió a partir del año pasado fue un ahorro casi que exigente. Tenemos que acomodar de alguna forma el mecanismo como estábamos operando para garantizar que por lo menos pudiéramos sobrevivir. Ese tema no es un tema que solamente quedó en el 2020, es un tema que, como dijo Carlos, va a seguirse ejecutando en el futuro. Lo seguimos viendo en el 2021 y es algo que vamos a aprender de ello en adelante, porque si hay algo que nos dio el 2020 es un montón de aprendizaje. Hace hace un año estábamos en esta situación. Esta es una gráfica del New York Times que les muestra a dónde estábamos hace un año. Apenas empezó a darse la pandemia en Latinoamérica como tal, arrancando por los Estados Unidos antes de que llegara de una forma más contundente Latinoamérica. Empezamos a ver cómo las compañías y diferentes industrias empezaron a tener sus impactos. Nosotros aquí en Estados Unidos, al igual que como sucedió en cualquier país, apenas identificamos de que se iba a venir una cuarentena, pues todos salimos a buscar la manera de buscar algún tipo de insumo y de tener de respaldo porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en casa hasta que pudiéramos podernos trasladar. Muchas industrias se vieron en una situación de muchos aprietos, en las cuales nosotros lo evidenciamos en nuestro portafolio de clientes, el tipo de alivios y el tipo de apoyos que nos tocó darle a los clientes que estaban en la industria de hotelería y turismo fue extraordinaria, ni que hablar de aquellos dependientes a nivel logístico y obviamente a nivel salud. El 2021 arrancó con un impacto que si ustedes se ponen a dar cuenta cuáles fueron los impactos que hubo a nivel de las diferentes industrias, ellas mismas empezaron a ver cómo tenían que hacer una modificación sustancial no solamente en sus gastos, sino también en su manera de poderse proyectar ante el mercado. Más adelante les voy a mostrar una filmina en donde van a darse cuenta de lo que realmente el 2020 tuvo que generar hacia las compañías para poderse no solamente mantener a flote, sino volverse y mantenerse relevante. Los gastos de una compañía y puntualmente sobre un tema de tecnología o de telecomunicaciones, que es lo que quizás hoy tenemos en común todos nosotros frente a lo que nosotros ofrecemos y lo que ustedes podrían llegar a necesitar. Es un tema que, como lo dijo Carlos comenzando su presentación,
es un tema de optimización. El gasto hay que hacerlo. Lo que pasa es de que el 2020 nos enseñó a tomar las decisiones de una manera diferente. Nos enseñó a comprar, nos enseñó a comparar, lo vamos a ver más adelante. Y en base a eso, las compañías empezaron a darse cuenta de que tenían que hacer una serie de modificaciones. No obstante, como lo muestra Gartner en esta filmina, si se dan cuenta, el investment, y perdón si se me van algunas palabras o algunas frases en inglés, después de 21 años se me cruzan a veces los idiomas, pero si se dan cuenta, fíjense como el 2019 traía un interés de crecimiento con respecto a diferentes métodos de gasto con respecto a IT. El 2020 tuvo su mayor impacto, pero overall, en general, hay una expectativa de crecimiento con respecto al gasto en IT de un 4.3% a nivel global. Si ven la diferenciación en estas columnas frente al impacto y en dónde está realmente concentrado ese interés, vemos que lo que son puntualmente Enterprise Software y IT Services son los dos que lideran junto con Data Center Systems. ¿Por qué? El Enterprise Software es básicamente el mecanismo que se dio cuenta mucha compañía que tenía que buscar el cambio. ¿Por qué el cambio? Realmente las tres áreas de mayor inversión que se ven para el 2021 son las siguientes: la transición del servicio físico a online, la evolución del back office manual a digital y el reemplazo de las tecnologías homodependientes a algo tercerizado o gestionado. Si me voy a volver un momento aquí a esta filmina, si se dan cuenta, cuando yo hablo de movilizarse de un entorno físico a un online, muchas empresas tuvieron que acomodar de alguna forma el mecanismo de que el sistema funcionara para ellos con la nueva interpretación de la vida que tenemos hoy. Hace unas semanas atrás fui a un restaurante por primera vez después de casi un año y cuando me trajeron la cuenta, eh, básicamente el desprendible de la cuenta venía con un OKR y lo que me dijo el mesero es: tómele la foto y eso lo va a llevar directamente a un website donde usted va a poder hacer el pago, pone usted mismo su tarjeta, usted mismo firma, no me tiene que dar ni su tarjeta, no me tiene que firmar absolutamente nada. Entonces, las empresas tuvieron que acomodar la situación, las empresas tuvieron que acomodar la forma de irse online. De la misma manera, el entorno de back office manual a digital es donde está enfocado este Enterprise Software, donde las compañías se dieron cuenta que para poder tener continuidad de su operación interna que venían haciendo manual por la indisponibilidad de traslado a sus oficinas, tenían que acomodar algún tipo de mecanismo para que su gestión diaria pudiera trabajar. Ante eso vimos una explosión enorme en nuestra compañía de oportunidades que venían con solicitudes de infraestructura para poder llevar a cabo diferentes softwares. Renovamos eh, nuestra certificación con SAP, tuvimos unas homologaciones con respecto a Microsoft Dynamics, venimos trabajando con Oracle, nuestro propio CRM en FX es NetSuite, que es parte de Oracle. La cantidad de software developers que se han acercado para ver cómo podemos homologar la infraestructura con el fin de que puedan paquetizar sus softwares con una oferta de valor a sus clientes finales ha sido extraordinaria. Y eso lo demuestra porque las empresas han tenido que amoldar la forma como ejercen su día a día. La parte positiva de este mensaje, si bien quizás probablemente venían con una expectativa a la reunión de cómo es que iban a ahorrar, realmente aquí lo que les estoy demostrando es de que el gasto todavía hay que tenerlo, simplemente hay que saberlo gastar, hay que tener un espacio de comunicación en el cual podamos conocer cuáles son las necesidades de ustedes, hablando puntualmente desde nuestra oferta de IFX hacia cualquiera de sus compañías, pero es porque ya tenemos y hoy en día los Managed Service Providers tienen la forma de poderles ayudar a encaminar sus soluciones con respecto a las diferentes necesidades que tienen. El tercer tema, como lo mencionaba aquí adelante, las tecnologías homodependientes a tercerizadas.
ha tenido también un impacto importantísimo. Muchas de las gestiones que las compañías tenían o tienen todavía, que identificaron que tenían que ser ejecutadas por parte de una persona y de modo físico, han resultado siendo algunos de los grandes aportes a nuestro portafolio, a nuestro revenue en los últimos meses. Cuando surgió la pandemia, si les pudiera mostrar una curva de lo que ha sucedido con respecto a las ventas en IFX, efectivamente en marzo tuvimos un descenso en la curva de oportunidades de venta directa, pero se nos disparó la curva de gestiones de cambio. La cantidad de clientes que nos llamaron para ver cómo podíamos modificar o inclusive generar un cross-selling con respecto a los otros servicios que teníamos en el portafolio fue extraordinario. Soluciones de virtual desktop o escritorios remotos, soluciones de call y contact center. Maravilloso la cantidad de gente que estuvo buscándonos para eso. Evidentemente cloud. Cuando el cliente se dio cuenta que de verdad se estaba demorando más de 2 semanas el tema y que no podían llegar a sus oficinas para poder acomodar sus equipos, se dieron cuenta de que la necesidad de cloud, y lo van a ver más adelante en otra filmina, era inevitable. Las empresas tenían que seguir adelante. No solamente a ver si podían sobrevivir o subsistir la pandemia, sino ver cómo podían optimizar los recursos para poder tener una continuidad de negocio trabajando desde donde sea que estaban. Fue algo muy interesante ver cómo hacia el final del año, a partir de octubre, noviembre, diciembre, los negocios que empezamos a cerrar en IFX, y lo digo realmente con mucha humildad y un agradecimiento enorme al tipo de empresa y negocio que tenemos, fueron extraordinarios. Los clientes que logramos traer fueron clientes que entendieron la oferta y el valor que les pudimos proponer. Una de dos, o los proveedores que tenían esas empresas no lograron cautivar con su retención a estos clientes, o definitivamente algo estamos haciendo bien. Y cuando digo que algo estamos haciendo bien es porque estamos entendiendo al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros también pasamos por esto. Lo que pasa es de que estamos interpretando la necesidad del cliente para poderlo pasar a ustedes, los clientes, con respecto a ese tipo de servicios gestionados. Esta es una encuesta que hizo PricewaterhouseCoopers con respecto a si todos los ítems que ustedes ven a la izquierda iban a crecer de una manera moderada o de una manera significante en el 2021. Si bien uno puede enfocarse normalmente en una filmina como esta, lo primero que uno ve es el top 3, por decir algo. Y claro, son evidentes: digital transformation, initiatives para generar, iniciativas para generar eficiencias, o cybersecurity. A mí personalmente me cautivaron fueron los 4 de abajo. Research and Development for New Product Innovation. Las empresas están teniendo que ver la forma de renovarse como empresas para poderse mantener relevantes. ¿Cuántas empresas que de pronto ustedes ya conocen que les tocó dejar de un lado su estructura, su modelo, su tipo de solución atrás para poder mantenerse a flote? Lo digo, por ejemplo, con Walmart. Walmart aquí en Estados Unidos le estaba haciendo la competencia a Amazon con respecto a los deliveries a las casas, a los envíos a las casas. Lo terminaron de corregir y hoy le compiten a Amazon en ese aspecto. Capital Investments. Ahí es donde demuestro de que todavía hay un 13% de los encuestados que consideraron que en un 10% va a ser mucho más significante la inversión de capital hacia sus tipos de inversiones de IT que si no hubiera sucedido la pandemia. Supply Chain Restructuring. Esto se debe a la manera como todo cambió con respecto a la pandemia frente a la entrega de los productos y de los servicios de los clientes, de las empresas. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Y advertising y brand building. Brand building es uno de los temas más espectaculares que estamos empezando a ver, y el que es apasionado por el mercadeo, el que es apasionado por la dinámica de las empresas, hay un montón de ejemplos que están surgiendo frente a cómo pueden llegar las empresas a ser de creativas para poder seguir manteniendo sus ofertas. Miren el caso de Airbnb. Airbnb
prácticamente quedó en la miseria y les tocó empezar a reorganizarse y empezar a crear instancias de interacción casi que personalizadas para poder proponer lo que venían proponiendo antes. WeWork, Uber, todas estas empresas que normalmente utilizábamos tuvieron que reestructurar y reestructurar su branding para poderse mantener a flote. Evidentemente, digital transformation, si ustedes, alguna empresa que usted representa o que alguno de ustedes dirige, no ha empezado su transformación digital, you're late, están tarde. La transformación digital ya sucedió. Empresas que se quedaron atrás en la transformación digital, hoy en día les está tocando pagar más por esa transformación que si lo hubieran comenzado a hacer hace unos años. Tengo ejemplos de clientes que aparecen sobre el portafolio nuestro, que golpean a la puerta diciendo, estoy en esta situación, y cuando uno se pone a ver, todavía están en telefonía análoga, todavía están en correos POP, todavía están con un celador en la puerta de la oficina en lugar de tener una solución de cybersecurity. Ese tipo de empresas les está tocando hoy casi que contratar una consultora para que les ayude a acomodar los procesos que tienen que acomodar en adelante, más allá de simplemente las tecnologías que saben que tienen que adoptar. Iniciativas para realizar eficiencia de costos, fíjense, es el tema de esta conversación. 32% consideran de que en un 10% van a tener que estar trabajando en ese concepto con respecto al 2021. Y cybersecurity. El que no tiene hoy cybersecurity está básicamente dejando la puerta de su casa abierta, la puerta de su empresa. Hay tantos ejemplos que tengo. El otro día estuve en una conferencia en donde estaba invitado el gerente de un banco y el gerente del banco estaba dando su anécdota de cuando lo visitaron para implementar una solución de cybersecurity. El proponente, que en su momento se le acercó para hacerle la oferta, le dijo, ¿usted qué tanto confía en lo que ha acomodado hasta el momento a nivel de cybersecurity en su empresa? Y el gerente dijo, totalmente confiado. Yo confío plenamente en mi gente, yo confío plenamente en mi solución. Y dijo, ¿podemos hacer un ejercicio? Dijo, claro. Tomaron unos USBs, le colocaron el logotipo del banco y fueron al parqueadero y soltaron los USBs en el parqueadero del edificio. Todos los USBs en cuestión de una semana fueron ingresados en un puerto de algún computador del banco. Y eso le evidenció al gerente del banco que más allá de simplemente implementar una estrategia de transformación frente a cybersecurity, tenía que implementar también un plan de conciencia frente a los riesgos que hay de ciberseguridad. La cantidad de empresas, ciudades inclusive, que son sometidas a un ransomware, son tan abrumantes y los montos por los cuales los hackers buscan de ransom para poder salirse con la suya son tan agobiantes que pueden terminar quebrando empresas. El que no haya implementado algo de cybersecurity, algo es mejor que nada. Y aquí es donde viene, me recuerdo de unas siglas en inglés que son ROSI, R-O-S-I, es Risk of Security Investment. ¿Cuál es el riesgo que usted tiene de no invertir hoy en la seguridad de su empresa? ¿Qué pasa si realmente sufren de un ataque? ¿Qué pasa si les toman de ransom, de secuestro de la información de su compañía? ¿Puede sobrevivir un día? ¿Puede sobrevivir un par de horas? Hay muchas cosas que aquí les quiero dejar de mensaje para que lo tengan presente. Algo muy interesante también nos lo trae Gartner y es con respecto a las decisiones con respecto a los budgets. Estamos hablando de gastos, estamos hablando de costos. En Latinoamérica, esta encuesta fue hecha a casi 930 empresas, de las cuales 160 eran de Latinoamérica, y fue muy interesante ver cómo el 50% de las empresas en Latinoamérica tienen el componente de gasto todavía en el corporate budget. Aquí les traigo otra anécdota frente a cómo
Estados Unidos, Europa y Asia tiene ya un paso adelante frente al concepto de la adjudicación de los presupuestos respecto a IT. Los Managed Service Providers aquí en Estados Unidos, cuando se acercan a una compañía para ofrecer sus servicios, la primera pregunta que hacen es ¿cuántos empleados tiene su compañía? Eso es porque aquí en Estados Unidos ya hemos llegado a un punto en el cual las empresas tienen un valor puntual adjudicado de costo a nivel de IT para cada persona. Si el día de mañana una empresa trae un nuevo integrante a su equipo, sabe cuánto le va a costar porque tiene una licencia más de emails, tiene una licencia más con respecto al ingreso a las aplicaciones o al CRM o al ERP que tiene de gestión la compañía, es una licencia más de seguridad, es una licencia más de monitoreo, es una licencia más de server protection o de endpoint protection. Latinoamérica no está a ese punto todavía. Latinoamérica todavía piensa en un rango de recursos, todavía piensa en una infraestructura puntual, todavía piensa en la adquisición de una marca puntual, todavía piensa en una serie de componentes que de alguna forma, como dice el viejo adagio, a nadie van a despedir por contratar a IBM. Bueno, pues para darles un dato inclusive, IBM en los últimos 10 años no ha logrado a su cuota de ventas. Y no ha llegado a esa cuota, no porque no quieran llegar a la cuota, sino porque ya estamos viendo de que en el mundo las compañías están trayendo necesidades de IT desde otro punto de la compañía, desde otros espacios de la compañía, no es solo el corporate budget. Hoy en día nuestro equipo de ventas tiene relaciones no solamente con el cuerpo de IT, estamos haciendo un esfuerzo por tener relaciones con el área de contabilidad, con el área de operaciones, con el área financiera, con el fin de poder conocer cuáles son las necesidades que empiezan a surgir, porque esas son las áreas que empiezan a alimentar al cuerpo de IT sobre nuevas necesidades y nuevos servicios. Y ahí es donde hay una transformación y eventualmente Latinoamérica va a llegar a ese punto en el cual las compañías empiecen a pensar en por persona o endpoint, como lo llaman aquí en Estados Unidos, y no como un corporate budget como tal. ¿Cómo reaccionó la gente frente al 2020? Si se dan cuenta, antes de COVID, antes del coronavirus, lo que más agobiaba a la gente era la falta de tiempo, la dificultad de contratar personas con buen talento. Y luego de la pandemia, lo que realmente nos impacta hoy es tres temas en particular. Los riesgos a nivel de ciberseguridad, cómo vamos a retener a nuestros clientes y la incertidumbre que todavía todos tenemos de qué pasa si viene una ola más, qué pasa si viene una cuarentena más, qué pasa si viene una variación en el virus que va a generar otra vez un impacto y millones de muertes más. Esos son ahora las diferentes agobios que los CEOs tienen. Puntualmente con respecto a churn, quiero compartirles algo especial con respecto a IFX, porque cuando empezamos a ver en marzo del año pasado que las diferentes empresas que estaban con dificultades empezaron a acercarse a nosotros para ver cómo podíamos ayudarlos, a muchas de ellas les dimos algo de apoyo, algo siempre y cuando pudiera estar dentro de nuestra disponibilidad y capacidad. Pero lo interesante es de que del churn nuestro, el 30% de ese churn fue realmente cancelación total de clientes. Un 70% de ese churn son clientes que simplemente erosionaron o buscaron la manera de optimizar los recursos que tenían para poderse mantener a flote y mantenerse como clientes nuestros. Ese creo que fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en el 2020 y fue el manejo del churn, el manejo de cómo podemos ayudarle a los clientes a traer sus necesidades, interpretar lo que tenían sobre la mesa, ver qué presupuesto tienen y ver cómo le acomodamos los servicios bajo un esquema de gestión, bajo un esquema tercerizado, bajo un esquema de monitoreo. Todos durante el 2020 tuvimos que aprender a todo lo que vemos ahí a la izquierda.
El ejemplo que les puedo dar es en mi casa, con respecto al mercado, eh, se me presentaron diferentes situaciones. Si yo quería volver a comprar pescado fresco, evidentemente tenía que buscar la forma de ir a algún lugar a comprarlo, porque evidentemente no lo iba a comprar por delivery, como se dice, por domicilio. Pero los pañales de mi hijo que nació en julio, eh, eso es algo que al revés, se me presentó la oportunidad de poder entrar a los diferentes portales donde podía comprarlos, ejemplo Amazon, Walmart, el mismo Whole Foods, y aprendí a comparar diferentes servicios, aprendí también a comprar de una manera diferente. Cómo pagamos también empezó a cambiar, cómo interactuamos. Nosotros los latinoamericanos eh, tenemos una idiosincrasia especial, somos personas de mucho calor humano. Históricamente siempre nos hemos acercado primero a generar una relación antes de tener un negocio, y ahora estamos aprendiendo a generar ese mismo calor por medio de esta pantalla. Eh, Hemos todos tenido que aprender a trabajar diferente. Interesantemente, el Harvard Business Review hizo un estudio de cómo el coronavirus impactó la manera de trabajo desde casa. Creo que todos podemos coincidir acá, creo que no habría ninguna excepción de que hoy trabajamos más que lo que trabajábamos antes. Sí, evidentemente hay un tema de tiempos de desplazamiento que ya no tenemos, o sea, el commute, el desplazamiento que teníamos por la mañana y por la tarde para llegar a la oficina y luego para llegar a la casa ya no lo tenemos. Entonces podemos empezar a trabajar desde antes. En conclusión, el Harvard Business Review logró identificar que los empleados sumaron 48.5 minutos adicionales de trabajo diarios en general. Acá seguramente hay excepciones. Eh, Carlos y yo, Juan Pablo, somos excepciones a la regla. Hay veces que estamos hablando a altas horas de la noche, buscándole soluciones a nuestros clientes, y es algo que tuvimos que acomodar. De la misma forma, tuvimos que darle beneficios a los ejecutivos nuestros y a los empleados nuestros para compensar con ese burden del tiempo adicional. Empezamos a acomodar instancias en la compañía que lograran darle un espacio de respiro a los miembros de nuestros equipos, momentos de interacción, momentos de acopio, y eso cambió también la manera como las empresas tenían que acomodar sus soluciones de IT, como contratamos también. Empezamos a ver cómo las compañías y todo esto nos lleva a una serie de iniciativas nuevas que han surgido. IT Glue nos trae un resumen de tendencias e iniciativas que han surgido. Las automatizaciones es evidente. Compliance as a Service, nosotros lo empezamos a acomodar, por ejemplo, les doy un ejemplo al respecto. Antes de la pandemia, con el propósito de mejorar el customer experience nuestro en el momento de la venta, acomodamos DocuSign para poder ayudarle a los clientes a firmar de una manera más expedita los servicios que contrataban con nosotros. Eso terminó siendo un beneficio enorme durante la pandemia para evitar el flujo de documentos físicos. Cybersecurity Awareness, como les dije anteriormente, si no tienes algo de cybersecurity, llámanos. Llámanos porque hay mucho que podemos trabajar, no solamente a nivel perimetral, sino también a nivel de servidores, a nivel de enlaces, a nivel de endpoints. Hay mucho que podemos hacer por ustedes. Documentation as a Service. ¿Cuántas empresas no tienen que digitalizar los documentos que tienen? Disaster Recovery as a Service. Wow. Este es uno de los puntos más espectaculares que ha surgido y el COVID fue el que generó este trigger por el hecho de que las personas no tenían acceso por mucho tiempo a la información de ellos de manera física. Lo que esto generó puntualmente, Disaster Recovery as a Service, fue la aceleración de la adopción de cloud con respecto a infraestructuras. Me disculpo que la imagen no está muy nítida. La fuente no traía la foto
lo suficientemente nítido, lo traté de acomodar lo que más pude, pero si se dan cuenta, la expectativa del 2019, antes de COVID, era de que el crecimiento del cloud iba a ser del 14%, básicamente 608 billones de dólares con respecto a la adopción de cloud, y ahora resulta que va a subir por 22 billones de dólares esa necesidad. Entonces, disaster recovery no solamente es en la acomodación en base a la posibilidad de una pandemia o de un caso fortuito a nivel de la naturaleza. Se trata de no poder desplazarte a donde está tu información. ¿Cuándo nos imaginamos, alguno de nosotros, que el disaster recovery se iba a poder potencializar porque no tenías acceso de moverte? Eso yo personalmente nunca lo imaginé. Eh, y en adelante, si se dan cuenta, las iniciativas que ven son muy obvias. Una que también estamos acomodando para ustedes es el Virtual CIO. Estamos ofreciendo asesorías a cualquier compañía que quiera armar algo, validar algo o básicamente aprender algo. Eh, Contratar IFX no es solamente contratar un managed service provider, es contratar el know-how de más de 500 personas con una expertise de muchos temas que les pueden ayudar a armar, a validar o a aprender de algún tipo de tecnología con el fin de que lo que ustedes traigan a la mesa en sus compañías venga con solidez, venga con una ruta, con una guía de cómo llevar a cabo ese proyecto y realmente nuestro CIO, Ezequiel Carson, que inclusive nació en Argentina y nos lo llevamos para Colombia hace 20 años, es una de las personas que más admiro y que nos ha ayudado a armar la infraestructura que tenemos hoy en día, la cual le compite a cualquier marca internacional y motivo por el cual tenemos las empresas que tenemos en nuestro portafolio. Ahí es donde vengo un poquito a darles el speech de cómo surgen los Managed Service Providers, porque es muy diferente a lo que es un proveedor de IT o un proveedor de telecomunicaciones. Estos son los motivos por el cual empiezan a surgir los Managed Service Providers. Esta es la necesidad que empiezan a percibirse de parte de las compañías con respecto a diferentes servicios. Muchos de ustedes saben que tienen la necesidad de generar servicios de computación en la nube, cybersecurity, data infrastructure, software as a service, voice over IP. Todos estos son servicios que nosotros podemos acomodar. Estos son algunos de los criterios principales con respecto a las decisiones que ustedes, si algunos de ustedes son puntualmente de los equipos de IT o de los equipos de decisores. Estos son los motivos por el cual ustedes quieren buscar un servicio administrado y no simplemente un proveedor. Es porque necesitas agilidad, necesitas eficiencia, necesitas tú volverte más competitivo, dedicarte a tus cosas, a tu core de negocio, a innovar internamente y dejarnos a nosotros progresar con tu solución. Y obviamente un retorno de inversión. Muchos de los servicios que a nivel que se presentan a nivel de IT, los financieros usualmente no les logran ver un retorno de inversión. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. Hemos llegado a poder tener reuniones con diferentes personas de los equipos financieros de las empresas que hoy en día son nuestros clientes, a los cuales les hemos logrado presentar TCOs o lo que se llama en inglés un Total Cost of Ownership, para demostrarles cómo hay muchos gastos ocultos en las administraciones internas que no prevén cuando van a hacer algo in-house versus... Mamá, yo estaría en la cama todo el día. Agustina, ¿me ayudas con el participante? Thank you. Estos son algunos de los motivos por el cual los miembros de IT buscan ese apoyo. Es por de pronto falta de apoyo interno o de recursos internos, falta de expertise, lo cual sucede mucho en las pymes, o falta de transformación con respecto a algún budget, como lo vimos en la filmina anterior. Al final del día, un Managed Service Provider les debería poder dar una visibilidad al network,
un apoyo en optimización de costos frente al procurement y a la instalación, diferentes soluciones de integraciones entre lo que son entornos físicos y virtuales con respecto a switcheo, a CPS, a switching, eh, eh, obviamente el monitoreo y el análisis y optimización de sus recursos. Estos son algunos de los servicios que normalmente un Managed Service Provider puede llegar a otorgar. Nosotros, como lo ven en el costado derecho, estos son servicios que nosotros ya tenemos y que muchas de las telcos están comenzando a implementar en sus portafolios. Network Security, hay que hacerlo. Por ahí es por donde entran los problemas. Monitoreo, no hay nada más valioso que desde cualquier lugar donde ustedes estén trabajando tengan visibilidad sobre lo que sus redes y sus instancias están performing. Managed Phone Services, nosotros somos de las pocas compañías que tenemos integrado Microsoft Teams con PBX. Nosotros nos deshicimos todos en la compañía de nuestros teléfonos físicos en nuestros escritorios hace creo que 2 años, si no son 3 años, y todo lo manejamos por medio del soft phone de nuestros computers. Todos tenemos nuestra diadema y hacemos telefonía externa por medio de nuestra solución integrado a Teams. Eso lo podemos integrar para ustedes. Colocation, tenemos 12 data centers a nivel regional y SD-WAN. SD-WAN es la solución de conectividad que todos deberían ya tener. Si no lo tienen, llámenos que les podemos colaborar con SD-WAN. SD-WAN es la manera realmente de poder optimizar los recursos que tienen a nivel de red, pero lo más lindo, lo que más me parece extraordinario de SD-WAN es que en el portal ustedes le dan preferencia a las diferentes aplicaciones, CRMs o softwares que tengan interno, y en momento de alguna falla de alguno de los enlaces, el SD-WAN es lo suficientemente inteligente para conmutar esa aplicación al otro servicio y sus users, sus usuarios, dejan de percibir ese delay o inclusive esa caída que podría haber en caso de que el anunciamiento sobre las IPs de esos softwares por un servicio puntual no se pudiera conmutar al otro. SD-WAN lo tenemos a nivel regional, tenemos diferentes sabores frente a las ofertas que tenemos debido a que hay vendor blocking, hay valores para todos los gustos y es necesario que empiecen a darse cuenta del beneficio que es tener SD-WAN hoy en día. Un poquito de humos para IFX es contarles que por tercer año volvimos a ser reconocidos como uno de los top managed service providers del mundo. Channel Futures genera un ranking a nivel mundial. Volvimos a aparecer en el top 50, estamos de número 33. Creo que la anécdota más linda que tengo de esto es cuando, y mi equipo me lo ha escuchado, esta anécdota. Cuando nos invitaron en el 2018 a Filadelfia para recibir el premio y el galardón, el año pasado, en el 2019 fue en Washington y el año pasado fue virtual. Cuando yo llegué a Filadelfia y me entrevisté con otros Managed Service Providers, me decían, ¿usted quién revende? Y les dije, mire, la verdad es que nosotros pues llevamos 20 años en el mercado y comenzamos como un ISP, progresamos a ser un carrier neutral, luego fuimos una multinacional de telecomunicaciones y hoy en día somos un Managed Service Provider donde la infraestructura tanto a nivel de conectividad como de cloud es nuestra. La gente se me quedaba mirando como diciendo, ¿cómo es posible que usted en Latinoamérica tenga eso? Y si vemos el ranking, soy el número 1 de Latinoamérica porque tenemos la nube público-privada más extensa y les digo que la gente, cuando me entrevistaba con ellos en Filadelfia, no podían creer el modelo que teníamos. Tenemos la habilidad de poder competir con las marcas internacionales, con la gran diferencia de que al ser la infraestructura nuestra podemos amoldarnos muchísimo a la necesidad que ustedes tienen. Lo que les digo que sucedió al final desde el año pasado, donde cerramos grandes negocios con justo en plena pandemia, se debió precisamente a esa flexibilidad que tenemos de poder amoldarnos. Nuestro portafolio es muy amplio. Tenemos 3 familias de productos que se pueden
acomodar a lo que ustedes necesitan, desde network, cloud, soluciones de seguridad, lo que les mencioné, soluciones y de asesorías. Y les invito a que se acerquen a nosotros por haber participado en esta capacitación. Cuando reciban una llamada de quien les invitó, van a recibir una noticia muy agradable. Espero que les podamos ayudar. Espero que tengan en cuenta de que realmente el 2021, si bien es un año de ahorro, es un año también de optimización de recursos, de búsqueda de buenos partners, y creo que ahí es donde podemos hacer un fit con ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos unos minutos más para ustedes. Thank you so much.